Ya. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Muy bien. A ver, la clase pasada introdujimos el concepto de función. Primeramente lo hicimos de manera informal, em, al entender a una función como que fuera una máquina, en donde tú introduces algo a esta función y pues te devuelve un producto, ¿no? Obviamente ese producto dependerá de lo que le introduzcas y dependerá de la máquina, ¿ya? Y obviamente esta máquina no es que pueda aceptar todo, aceptará lo que le permita las propias características de la máquina. De esa manera también pudimos entender que a la función yo puedo establecer una relación entre cada uno de los elementos del primer conjunto y del segundo conjunto, ¿sí? Pero la función va un poco más allá, no solamente armar parejas del conjunto A y el conjunto B, sino que esa correspondencia es única, ¿sí? Es decir, a cada elemento de A le corresponde un y solo un elemento de B, ¿sí? Entonces, la relación más habitual sería el producto cartesiano entre estos dos conjuntos, que es un conjunto de pares ordenados, pero de ahí vimos tres ejemplos en donde las dos primeras sí cumplían la definición informal, pero la última no, ¿no? Y sacamos una pequeña conclusión, que toda función debe ser una relación, pero no toda relación es función. Entonces surge la necesidad de definirlo formalmente y nosotros hablamos que si tenemos dos conjuntos, este conjunto f será una función de a en b si cumple estas tres proposiciones. Primero, que todo conjunto, o sea, más bien todo par ordenado que pertenezca a mi conjunto f, también debe pertenecer al producto cartesiano de a y b. Primera cosa. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, mi función es un conjunto de pares ordenados, cuyos pares ordenados pertenecen al producto cartesiano de a y b. La F2 nos decía que para cada x en A existe un y en B, tal que el par ordenado de xy pertenece a F. O sea, lo que me dice es que todos, absolutamente todos los elementos de A, que luego le llamamos dominio de la función, todos los elementos de A tienen su respectiva pareja en B, tal que el par ordenado xy pertenezca a F. Hasta ahí sería una relación, ¿sí? Pero la F3 es la que le da la característica esencial a la función y dice que si yo tengo dos pares ordenados, cuya primera componente es la misma, la segunda componente necesariamente debe ser igual, ¿sí? Debe ser la misma, o sea, Y debería ser igual a Z. No podría haber dos pares ordenados con la misma primera componente y sus segundas componentes diferentes, ¿sí? Dimos una explicación, ¿sí? Y bueno, dijimos que a X la vamos a llamar variable independiente, a Y variable dependiente. Ahora, eso como resumen de lo que vimos la última clase. Vamos a definir lo que es la imagen respecto de una función, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo una función f de a en b, ¿sí? Yo ya sé que tengo una función f de a en b, o sea, yo ya he verificado que se cumplan f1, f2 y f3, ¿sí? Si X es el elemento de A, el único elemento Y de B, tal que el par ordenado X, Y pertenezca a F, ¿sí? A ese Y le vamos a denominar imagen de X respecto de F. Y la vamos a representar por F de X, ¿sí? O sea, una vez de que yo ya he verificado que es una función a la Y, ¿sí? O sea, a la parejita del X que tenga, a ese le vamos a llamar imagen de X respecto de F. Ya, de tal manera que esta equivalencia lógica es verdadera. ¿Sí? O sea, decir y igual a f de x es equivalente lógicamente a que el par ordenado x, y pertenezca a f. O sea, decir que el par ordenado x, y pertenece a f es equivalente lógicamente a que y es la imagen de x respecto de f. ¿Sí? Para todo x en a y para todo y en b.
Em, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, M pertenece a A y N pertenece a B, ¿sí? Tal que este par ordenado MN pertenece a F, ¿sí? Entonces, yo podría decir que el par ordenado MN pertenece a F. ¿A qué sería equivalente lógicamente, muchachos? A n igual a f de m. Ya, N igual a F de M. Pero con la lectura, ¿no? Sería N es la imagen de M respecto de F, ¿sí? N es la imagen de M respecto de F. Les pongo otro ejemplo. Voy a ponerle aquí aquí otro. Digamos que alfa pertenece a A y beta pertenece a B. Tal que em, alfa, beta es un elemento de F. Entonces, ¿qué podrían decir de ahí? Uno a la vez, no todos al mismo tiempo, por favor. Diga, diga. A ver, ¿qué podríamos decir? Beta es la imagen de F respecto a alfa. Al revés. Beta, ¿ya? Es la imagen de alfa respecto a F. Ah, de alfa respecto. Ah, ya. Ajá, Pensé que eran ¿sí? al revés las letras. No, no, no. Entonces aquí tendrías el par ordenado alfa, beta, es el elemento de F. Es equivalente lógicamente a que beta es la imagen de alfa respecto de F. Fíjate en la lectura acá, ¿no? Y todos, ¿no? Igual. ¿Sí? Porque f es nuestra función, o sea, es respecto de nuestra función. Si fuera la función f, la función g, la función h, siempre sería respecto de esta función. ¿Sí? Bien, como ya sabemos que y es igual a f de x, ¿sí? Vamos a empezar a usarlo frecuentemente. A esta le damos el nombre de la imagen, ¿cierto? Imagen de x respecto de f, ¿sí? X solita le vamos a llamar la preimagen, ¿sí? Entonces tendré preimagen e imagen. Cada vez que me escuchen hablar de preimagen y de imagen, saben que me estoy refiriendo al primer componente del par ordenado como preimagen y al segundo componente del par ordenado como imagen, ¿sí? ¿Estamos? Entonces para que no se me maree. Imagen y preimagen. A ver, déjenme ver, aquí tenemos unos ejercicios. Sí, este mismo. Este que está aquí. A ver, ¿hasta aquí alguna preguntita que tengan? ¿No? Bueno, vamos a hacer este ejercicio para entender mejor la idea.
Dice, si A es el conjunto de los elementos A, B, C, D y B es el conjunto de los elementos 1, 2 y 3, el conjunto F, formado por los pares ordenados, mira, A1, B2, C3, D1, me pregunta aquí, ¿es una función de A en B? ¿Sí? ¿Será esta F una función de A en B? Para responder esa pregunta, lo que tendríamos que hacer es irnos a la definición de función, ver si este conjunto que está aquí cumple con las características de función. En nuestro caso, usando la definición formal, claro, si es que cumple F1, F2 y F3. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo aquí para verificar que F sea una función. Debemos observar que se cumplan F1, F2 y F3. Vamos con la primera. ¿Sí? Vamos con F1. En F1, yo debería demostrar que F es subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Porque me está preguntando una función de A en B. Si me preguntara una función de B en A, yo tendría que hacer el producto cartesiano de B con A. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Me dice una función de A en B. Entonces, por eso debo ver que sea producto cartesiano de A y B, no de B y A. Acuérdate, el producto cartesiano no es conmutable. A ver, muchachos. F es subconjunto del producto cartesiano de A y B. Definición de subconjunto, ¿qué me dice? ¿Quién me dice la definición de subconjunto? Definición de subconjunto. Un hito a la vez igual, o sea, no todos al mismo tiempo, no les entiendo. Podemos decir que... Que F Ay, ya bueno, que hable ya. A ver, dale, Evelyn. No, ya se arrepintió. Dale, Martín. que, que F también es, que F pertenece al conjunto de AX. Definición de subclase era que, sí, que Dale. todos los elementos de S pertenecen al conjunto mayor. Ya estás inventándote cosas. ¿Cuál es el conjunto mayor? Perdón, a un conjunto ya. Ya, pero en nuestro caso, o sea, ¿cómo le entenderías la definición de su conjunto en nuestro caso? Por ahí algo me mencionaste, que sí está bien, pero luego ya como que te me desviaste. A ver, Martín. Ya, yo decía que si tenemos, es que aquí no sé si puedo decir, si tenemos un elemento X que pertenece a F, entonces también pertenece al, ¿cómo se llama? Producto Al, cartesiano. al producto cartesiano de A y B. Ujú. Sí, ese elemento que tú le llamas X es un par ordenado. Sí. O sea, bien, o sea, si es que todos los pares ordenados de F van a pertenecer al producto cartesiano de A y B. Si ustedes se acuerdan en la definición, lo voy a poner aquí. Para todo conjunto, inventaré Y, ¿sí?
Si Y pertenece a A, entonces Y pertenece a B. Esta es la definición de que A sea subconjunto de B. ¿Sí? En nuestro caso, F es un conjunto de pares ordenados. ¿Sí? O sea, todos los pares ordenados que pertenecen a F deben pertenecer al producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Inclusive con diagramas, ¿no? Podemos entenderlo también. ¿Sí? Aquí tengo todos mis pares ordenados, ¿no es cierto? Y todos los de F deben pertenecer al producto cartesiano de A y B. Nunca hemos hablado de conjuntos mayores, ¿sí? Entonces por eso hice esa corrección. Bien, entonces, pues primeramente, para ver que los elementos de F pertenezcan al producto cartesiano de A y B, yo debo saber quién es el producto cartesiano de A y B, ¿no les parece? Entonces, primero vamos a desarrollar el producto cartesiano de A y B. Lo voy a escribir acá abajo. Y sí sabemos, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente al segundo conjunto. Entonces aquí tengo A, B, C, D como primeras componentes, 1, 2 y 3 como segundas componentes. Entonces serían, ¿no? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 y D1, D2, D3. ¿Sí? Ese sería el producto cartesiano de A y B. Ahora vamos verificándole. Si el par ordenado A,1 pertenece a F, miren, A,1 aquí está. A,1 también pertenece al producto cartesiano de A y B. Si el par ordenado, ¿dónde está el otro? B2. Si B2 pertenece a F, miren, aquí está B2. B2 también pertenece al producto cartesiano de A y B. Siguiente. C3. C3 es elemento de F. ¿Dónde estás? C3. Aquí estás. C3. C3 pertenece al producto cartesiano de A y B. Y el último era D1. D1 está aquí. Si D1 pertenece a F, entonces D,1 es elemento del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Entonces mira, todos los elementos de F también son elementos del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Toditos, sin excepción. Conclusión. Por lo tanto, F sí es subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? A ver, y esto lo hice porque son solamente 4 elementos, ¿ah? O sea, los elementos de F son solamente 4. Ya si te dan N elementos, o sea, cualquier cantidad, pues no te vas a poner a hacer esto, no terminas nunca. ¿Sí? Este caso lo hacemos porque tengo los elementos contaditos. Sé cuáles son. Ya después les mostraré otros ejemplos donde ya introduzcamos las funciones, otros tipos de funciones reales. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, que mi conjunto F tenía un elemento más. ¿No? Imagínate que aquí tenía el D,4. ¿Sí? Entonces, el D,4 pertenece a F, pero no pertenece al producto cartesiano de A y B. Mira, aquí no está. ¿Sí?
Entonces yo no pude haber dicho que F es su conjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Y ya basta con que una de ellas no se cumpla. O sea, basta con que F1 no se cumpla para que ya este conjunto no sea función. ¿Sí? Entonces, ventajosamente, no, este par ordenado de 4 pues no forma parte, ¿no? Entonces vamos bien, vamos por buen camino. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? Bueno. Vamos con F2 ahora. F2. ¿Sí? En F2, si ustedes se acuerdan, debo demostrar que para cada X en A existe un Y en B tal que el par ordenado XY es elemento de F. Entonces vamos a ponerle aquí F2. Por demostrar que para cada X elemento de A existe un Y elemento de B tal que el par ordenado XY pertenece a F. ¿Sí? O sea, mi propósito será demostrar de que existe un Y elemento de B para cualquier elemento de A en donde tenga estas parejitas. ¿Sí? Entonces voy a empezar así, diciendo que sea X elemento de A. ¿Sí? Donde A sabemos que es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿sí? Noten que, ¿cuáles son los elementos de F? A1, B2, C3 y D1. ¿Sí? A1 es un elemento de F donde 1 pertenece a B. ¿Sí? O sea, a ver, creo que copié mal. Los elementos de A es ABCD, perdón. Aquí me estoy equivocando. ABCD. ABCD. Entonces, miren, sea X elemento de A, donde A es este conjunto ABCD, entonces el par ordenado A1 pertenece a F y 1 es elemento de B. ¿Sí? Entonces, para este elemento de A, existe un Y en B que es el 1. Para el siguiente, B2. B2 es un elemento de F. 2 es un elemento de B. C3 es un elemento de F, donde 3 es elemento de B. Y D1 es un elemento de F, donde 1 es elemento de B. ¿Sí? Podría usar también el criterio que vimos arriba, de que 1 es la imagen de A respecto de F, 2 es la imagen de B respecto de F, 3 es la imagen de C respecto de F y 1 es la imagen de D respecto de F. ¿Sí? En otras palabras, muchachos, todos y cada uno de los elementos de A, ¿sí? A, B, C y D, tienen su respectiva imagen, o sea, tienen un Y en B tal de que los pares ordenados pertenecen a F. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, voy a ponerle aquí en palabras. Para cada X en A, existe un Y en B tal que este par ordenado XY es elemento de F. ¿Cuándo hubiese sido un problema?
¿Sí? Cuando se hubiese generado un inconveniente en F2. Miren, por ejemplo, si es que yo tenía, vamos a tacharle este, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que mi conjunto F era A1, B2, C3. ¿Sí? Ahí hubiese tenido inconveniente. ¿Por qué? Porque D es elemento de A. Pero ¿cuál sería el Y de B? ¿El cuál sería su parejita? ¿Sí? ¿Cuál sería el Y en B? De tal manera que D, Y pertenezca a F. Pues D se queda sin su pareja, ¿no? O sea, D no tendría imagen. ¿Sí? Ahí habría un inconveniente. Porque ya no se está cumpliendo que para todo elemento de A existe una imagen en B. ¿Sí? Entonces D no tendría su imagen. ¿Sabes? Ventajosamente en este ejercicio, pues no tenemos ese caso. Entonces vamos por buen camino. Ya se cumplió F1, ya se cumplió F2. Bastaría con que se cumpla F3 para decir que eso es una función. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Vamos con la otra. F3. En F3 yo debería demostrar que si el par ordenado x, y es un elemento de F y el par ordenado x, z es elemento de F, ¿sí? Entonces necesariamente y debe ser igual a z. Es decir, que si yo tengo, en mi caso, dos pares ordenados con la misma primera componente, con la misma preimagen, entonces las imágenes deben ser las mismas. ¿Sí? Deberían ser las mismas. Entonces, fíjense que nuestro conjunto F no tiene ningún par ordenado cuyas primeras componentes sean iguales. A, B, C, D. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo aquí. Como F es igual a este conjunto y ningún par ordenado tiene la primera componente la llamamos preimagen igual, ¿sí? Entonces, pues, esto se cumpliría, ¿no? F3 se cumple, ¿sí? No nos causa ningún problema F3, ¿sí? ¿Cuándo causaría algún problema? Por ejemplo, vamos acá arriba. Imagínate que aquí tengo A1, B2, C3 y aquí en vez de D1 tengo otra y me dice A,2, por ejemplo. ¿Eh? Tengo A,1, A,2, dos pares ordenados, mismas componentes iguales. Por lo tanto, 1 debería ser igual a 2, lo cual es falso. ¿Sí? Ahí tendría un inconveniente. ¿Sí le ves? ¿Sí? En ese caso, F ya no cumpliría F3. Ya mi conjunto no sería una función. ¿Sí? Otro caso, miren. Miren otro caso. Digamos que tengo yo el conjunto A1, B2, C3, D1 y tengo por aquí otro que le voy a llamar B2.
¿sí? O B 4 medias, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengo dos pares ordenados con la misma primera componente B. Entonces las segundas componentes deberían ser iguales. Pero 2 sí es igual a 4 medios. Entonces aquí no habría ningún problema, ¿sí? En sí es el mismo par ordenado. ¿Ya? Entonces, eso debemos ser muy observadores en lo que respecta a F3. ¿Sí? Concluyo el ejercicio. Lo vamos a concluir con color negro. Por lo tanto, como F1, F2 y F3 son verdaderos, ¿sí? Entonces F es una función, ¿sí? De A en B, que podemos también simbolizarlo de esta manera, ¿no? Eso hablamos la clase pasada. F es una función de A en B. Y colorín colorado. Preguntas, chicas, chicos. ¿Alguna preguntita? Entonces, ingeniero, se puede repetir en Y, pero no en X. Exactamente. Ya vamos a ver. Ya les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes analicen. Y luego ya vamos a introducir otras funciones, en donde, por ejemplo, esa que tú me dices se le conoce como la función constante, ¿sí? Cuando tengo distintas preimágenes, pero la imagen es la misma, ¿sí? A esa se le conoce como la función constante, ¿sí? Ya. Eso, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno. Voy a ponerles algunos ejercicios para que hagan ahora, ¿sí? Igual si surgen preguntas a lo largo del desarrollo de estos ejercicios, me los dicen, ¿sí? Principalmente es para que permee en nosotros el concepto de función, ¿sí? Porque luego ya vamos a ir a hablar de otros tipos de funciones, ¿sí? Pero esto es parte esencial de que ustedes entiendan qué es una función. Les voy a poner por aquí los ejemplos. Déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí. Estos. Entonces, el trabajo será muy parecido a lo que hice ahorita yo, ¿sí? Traten de identificar en los ejercicios F1, F2 y F3 y vean si es que son o no funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, miren, sea A el conjunto 1, 2, 3, 4 y B el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Determine si los siguientes conjuntos son funciones de A en B. Entonces, obviamente, lo primero que deberían hacer es el producto cartesiano de A y B, porque esa les va a servir para todos estos 4 conjuntos que están acá, ¿sí? Entonces, una vez de que tienen eso, pues checan si se cumple F1, F2, F3 para F. F1, F2, F3 para G. Lo mismo para H y lo mismo para K. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido lo que van a hacer? ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces, manos a la obra, muchachos. Creo que tal vez unos 10, 12 minutitos para desarrollar esta actividad. Prendamos las camaritas, por favor. Ya saben, trabajo en casa. Quiero verles cómo trabajan, que no se me escapen. Y sí, eso, pueden levantarse de la cama también, empezar a trabajar. Eso, muy bien. Gracias, Oliver, Dylan, Martín, Andrés, Melissa, Vale, Carolina, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo nos fue, muchachos? Ya casi. A ver, vamos comprobando lo que tenemos. Entonces, mira, todos nos está pidiendo que ver si son funciones de A en B. Entonces, debería haber hecho el producto cartesiano de A y B. Solo permítanme hacer un espacio aquí para empezar a escribir. Ya. A ver, entonces, comprobemos F1, F2 y F3. Bueno, antes de eso, el conjunto F, ¿es o no es una función de A en B? Sí, es una función de... Sí, es una función de A en B. Sí es. Muy bien. Vamos a hacerlo rapidito. Primera parte, F1. Que F sea subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Supongo que sí lo hicieron. No lo voy a hacer más que nada por el tiempo, pero serían el par ordenado 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, etc. 4, 1, 4, 2, 4, 3, puntos suspensivos, 4, 12. ¿Sí? Todos ellos serían los elementos del producto cartesiano de A y B. Y de la definición de subconjunto, todo par ordenado elemento de F debe también ser elemento del producto cartesiano de A y B. Entonces, si el par ordenado 1, 2 es elemento de F, pues obviamente el par ordenado 1, 2 es elemento del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Este con este, ¿no? Primera componente de A, segunda componente de B. Siguiente. Si 2,4 es elemento de F, entonces 2,4 pertenece al producto cartesiano de A y B. ¿Sí? ¿Por qué pertenece? Porque aquí puedo sacar el 2,4. ¿Eh? Tercero, si 3,6 es elemento de F, 3,6 también es elemento del producto cartesiano. Aquí lo tengo, el 3 y el 6. Y el último, si 4,8 es elemento de F, el par ordenado 4, 8 pertenece al producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Lo tengo aquí, el 4 y el 8. ¿Estamos? Todos y cada uno de los elementos de F forman parte del producto cartesiano de A y B. Entonces, por lo tanto, F1 es verdadero. F1 se cumple. F es subconjunto del producto cartesiano de A y B. La siguiente, F2. Voy a hacerle con otro color, para que se distinga. F2. En F2 yo debo demostrar que para todo elemento en A existe un elemento en B tal que el par ordenado XY es elemento de F. ¿Sí? Voy a utilizar lo que hice en el ejercicio de acá, que será parecido. Vamos a pegar esto aquí. Y cambiémosle de colorcito. Ahí. ¿Sí? Entonces AX es un elemento de A, donde A es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos pares ordenados van a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pares ordenados de F? Es 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Entonces,
1, 2 pertenece a F porque 2 es elemento de B. 2, 4 pertenece a F donde 4 es elemento de B. 3, 6 es elemento de F donde 6 es elemento de B. Y 4, 8 es elemento de F donde 8 es elemento de B. Hemos mostrado de que sí existen elementos de B para todos los elementos de A, de tal manera que estos pares ordenados X y Y pertenecen a F. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para cada X en A existe un Y en B. Es decir, F2 es verdadero. ¿Sí? Listo, F2. Entonces ya nos faltaría simplemente la última, que sería F3. ¿Sí? Y F3 también se va a cumplir porque nota que no hay ningún elemento, no hay ningún par ordenado cuya primera componente se repita. Voy a utilizar lo que escribí acá. Vamos a copiar esto. Igual lo vamos a hacer con otro color. Vamos a pegarlo aquí. Hagámosle en tono azul. ¿Sí? Entonces, como F es el conjunto formado por los elementos, vamos a borrar esto. Era 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Y ningún par ordenado tiene la primera componente igual. F3 es cierto, ¿no? ¿Sí? No hay problemas ahí. Y pues esta sería nuestra conclusión final. Vamos a ponerla en verde. Como F1, F2 y F3 son ciertas, entonces F sí es una función de AM. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Vamos con la que sigue. Solo permítanme hacer un espacio aquí. ¿Qué dicen de la función G? Del conjunto G, perdón. ¿El conjunto G será una función de A en B o no? Sí, sí es una función. Sí es una función de A en B. ¿Ya? Ojo, que aquí las segundas componentes son las que son iguales. No hay problema en eso. Sí, justamente la pregunta que hacía Evelyn hace un ratito. O sea, ¿qué pasa si las segundas componentes se repiten? No pasa nada. El problema es cuando las primeras componentes se repiten. ¿Sí? Esta sí será una función. Para ello voy a trabajar exactamente igual que en el ejercicio anterior. Ya solo le voy a cambiar algunas cositas. Y voy a copiar y pegar lo que hice en el ejemplo anterior. Y a contextualizar. Entonces, sería aquí. Habría que cambiar todo esto. ¿Sí? Y en los conjuntos, ¿no? Ahí. Entonces, serían, si 1,8 pertenece a G, 1,8 pertenece al producto cartesiano. 2,8 pertenece a G, 2,8 pertenece al producto cartesiano. 3,8, misma cosa. Y 4,8 también. ¿Sí? Por lo tanto, F1 es verdadera. G sí es subconjunto del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Porque todos ellos, 1,8, 2,8, 3,8, 4,8,
aparte de ser elementos de G, son elementos del producto cartesiano de A y B. Sí, no, mira, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8. ¿Sí? Ahí se obtiene. Segunda parte, F2. F2 también se va a cumplir. ¿Sí? Porque todos los elementos de A, 1, 2, 3, 4, están considerados y sus imágenes están en B. Vamos a pegarle aquí. Y vamos contextualizando, ¿no? Para todo X en A existe un Y en B, tal que para ordenado X como Y pertenece a G. ¿Sí? Sea X un elemento de A, donde A pertenece a este intervalo, entonces estas X son las que van cambiando, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero para nuestro caso, este siempre va a ser 8. 8, 8, 8. Y 8 es un elemento de B. ¿Sí? Todos los elementos de A tienen al menos una imagen en B. En este caso fue la misma, el 8. ¿Sí? Aquí sería el par ordenado de XY pertenece a G. Y en la última tampoco hay problema. En F3 porque ningún par ordenado tiene la misma primera componente. ¿Sí? Vamos a pegarle aquí. Entonces, como aquí sería el conjunto G. ¿Sí? 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8 y ningún par ordenado tiene la misma primera componente. F3 se cumple. ¿Sí? Conclusión. Igual voy a usar lo que escribí hace un ratito. Para no gastar el marcador, ¿bien? Copiar. Vamos a ponerle aquí. Pegar. No se quiere pegar. Ya se tupió. A ver, otra vez. Copiar, pegar. Ahí está. Entonces, como F1, F2 y F3 son verdaderas, entonces G sí es una función de A en B. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla, muchachos? Preguntas. ¿Qué tienen que decir del conjunto H? Que no es una función. Que no es una función. Ya, ¿por qué no es función H? Porque se repiten los elementos de A. En el par ordenado 2, 4 y 2, 5. Ya, entonces, ¿a quién estarían faltando? A F2. Perdón, F3. 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 Ya, muy bien. ¿Solo esa es la que no se cumple? Evelyn dice que no... A ver, ¿Sí me escuchan? ahí te escucho mejor. Ya, era lo de que, digamos, tengo la función, o sea, por ejemplo, es h. Y aquí, digamos, está las componentes 1, 2, 3 del conjunto A, ¿verdad? Pero no está la componente 4. Ya, Entonces, también por esa condición no sería una función, digamos. claro. ¿A quién estaría faltando ahí?
otro par ordenado con 4. Ya. O sea, 4, Entonces, claro, así. 4, un elemento de B. Muy bien. Ahí. Entonces te faltaría que, aparte de que no está cumpliendo F3, no está cumpliendo F2. Sí, ¿no es cierto? Sí, Ajá. sí. Ujú. Entonces las dos no cumplen. Pero bueno, basta con que una de ellas no cumpla para que deje de ser función. Pero fíjate que esta H es simplemente una relación. ¿Sí? No cumple ni F2 ni F3. Voy a ponerle aquí H no es función porque no cumple F2 y F3. ¿Sí? Pero, y eso sacamos viéndole al ojo, ¿ah? O sea, le vimos al ojo nada más, porque, bueno, tengo el par ordenado 2, 4 y tengo el par ordenado 2, 5, entonces 4 debe ser igual a 5, lo cual es falso. No, ¿no es cierto? Tengo el par ordenado 1, 3, 2, 4, 3, 6, 2, 5. Pero el conjunto A está formado por 1, 2, 3 y 4, entonces ¿dónde estará la pareja del 4? ¿Sí? Estaría faltando F2. Pero mira que esto es al ojo, ¿no? Y es porque me dieron solamente 4 elementos, 4 pares ordenados. Pero ¿y si te dan más? Si te dan n elementos, pues no te vas a poner a ver uno por uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que F2 se cumple o F3 no se cumple? O sea, y todo va en la definición. O sea, yo ya estoy pensando de que es falso, ¿sí ven? Pero nosotros no demostramos cosas falsas. Nosotros demostramos cosas verdaderas y al demostrar que algo es verdadero, su negación sería falso. ¿Sí? ¿Cómo sería la manera de trabajar aquí? Miren, si yo estoy trabajando F2 y yo quería demostrar, ¿no es cierto?, que para todo X elemento de A existe un Y elemento de B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a H. ¿Sí? ¿Estamos? Pero tú dijiste, bueno, esto es falso. Pero yo no puedo decirlo así a la primera, porque tú no demuestras cosas falsas. Tú demuestras proposiciones verdaderas. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. Y lo voy a hacer aquí en otro color. Vamos en este azulito. Y aquí les tomo la lección de conjuntos. Las definiciones, los teoremas de conjuntos van a aparecer en funciones. Porque si te das cuenta, una función es un conjunto. Es un conjunto de pares ordenados. Entonces, a ver si se acuerdan. La negación de mi proposición a demostrar. ¿Cuál sería? O sea, yo quiero demostrar para todo X en A, existe un Y en B, tal que el par ordenado de XY pertenece a H. ¿Cuál es la negación de esa proposición? Me acuerdo que sí hicimos ejemplos, hasta hubo una tarea de eso. A ver, creo que este es de la clase Universe. No, no, ese es del, no me acuerdo el nombre, pero sería, existe un elemento X que pertenece a A Ajá. y, Era la y negación de los cuantificadores universales y existenciales. sí se cambiaba, digamos, si era para todo en una, el otro existe una, solo algo así. Ajá. Pero no, no sé cómo ponerle ya luego de saber si Ya. existe un A elemento ver. X que pertenece a, y no sé. Ya, vas bien. Yo tengo que negar para todo X en A y esta proposición. Llamémosle A de X. Les recuerda, ¿ya? Entonces, la negación de para todo X en A sería existe un X elemento de A. Aquí me salió fue este X.
Existe un X en A tal que, ¿sí? La negación de esto. ¿Sí se acuerdan? Pero ¿cuál es la negación de A de X? Bueno, en este caso sería A de Y. Pero ¿cuál sería la negación de esto? Sería Para para todo. todo. Esa. Muy bien. Para todo Y en B, ¿sí? Se tiene la negación de esta proposición de aquí. Que X, Y no pertenece a H. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es la negación de mi proposición a hacer demostrar. ¿Sí? Mira lo que dice esta proposición. Dice que existe un X elemento de A, tal que para cualquier elemento de B, el par ordenado XY no pertenece a H. O sea, mi misión sería encontrar este elemento de A, ¿sí? En donde, al intentar hacer parejitas con el B, con cualquiera de B, mi par ordenado XY no pertenezca a H. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿cuál sería ese X que estoy buscando en mi conjunto H? Ese X en A, ¿cuál es? Es notorio, ¿eh? Repito, ¿cuál es ese X en A? Que al hacer parejas con cualquier elemento de B, los pares ordenados no están en H. Ahí es por inducción matemática. No, 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 No. no. ¿Tú sabes cuáles son los elementos de A? El 1, 4. 2. Exactamente. ¿Sí? El número 4. Armemos parejas. Armemos pares ordenados con el número 4. 4, 1, 4, 2 y con elementos de B, ¿no? Entonces voy acá al conjunto de B. Mira. Puedo armar el 4-1, el 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-10, 4-12. Todos esos puedo armar. Pero ninguno de ellos pertenece a H. Ninguno. ¿Sí? Entonces lo que dice esta proposición es de que existe un elemento en A para todo o para cualquier elemento de B en donde las parejas no pertenecen a H. ¿Sí? Precisamente. Vamos a ponerle aquí igual en el mismo tono. Ese X elemento en A es el 4. ¿Sí? Entonces, luego, esta proposición, ¿sí? Refiriéndome a esta, ¿no? Es verdadera. ¿Sí? ¿Es verdadera para quién? Para el número 4. ¿Sí? Porque todas sus parejas, 4-1, 4-2, 4-3, todas las que te mostré, 4-12, todas esas, ninguna es elemento de H. ¿Sí? Entonces mi proposición es verdadera. ¿Sí? Pero mi proposición era la negación de mi proposición original. ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, para todo X en A, existe un Y en B, tal que el par ordenado XY es elemento de H, es falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Porque su negación es verdadera. ¿Sí le ven? Esto es un método de demostración que se llama el contraejemplo. ¿Sí? Habíamos visto algunos métodos de demostración, ¿se acuerdan? Los directos, la reducción al absurdo. Este es otro, que se llama el contraejemplo. ¿Sí? O sea,
mostrar claramente que existe un caso en donde tu proposición es falsa, o a su vez, en donde la negación de la proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Cuál fue eso? X igual a 4. Tú le viste al ojo. ¿Ah? Dijiste, pues parte el 4. Pero que aquí está la lógica. ¿Sí? O sea, hay que fundamentarlo, ¿no? Hay que fundamentarlo. No sé si tienen alguna preguntita. ¿No? Miren, voy a hacer lo mismo, o sea, usar la misma forma de razonar para el F3. ¿Sí? Entonces tu F3 ya te oliste que era falso, ¿no? Ah, pues porque aquí tengo dos pares ordenados cuya primera componente es igual y segunda componente es distinta. Pero aquí es fácil verle porque tengo 4 elementos. Pero si tienes un montón de elementos, n elementos, pues ¿qué vas a hacer? Entonces te toca plantearlo y la lógica nos salva. ¿Sí? La lógica, las definiciones. F3, ¿qué te dice? Que quieres demostrar que el par ordenado de XY pertenece a H, ¿era cierto? Y el par ordenado de XZ pertenece a H, entonces Y debe ser igual a Z. Tú te estás oliendo ya que esto es falso. ¿Sí? Tienes esa intuición de que esto es falso. ¿Eh? Pero debes demostrarlo. Tú no demuestras cosas falsas, tú demuestras cosas verdaderas. Y a partir de ello, sus negaciones serían falsas. Entonces voy a trabajar similarmente al ejercicio que hice acá. Entonces vamos a ponerle aquí este tono azul mismo. A ver, muchachos, igual, regreso en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo el día de hoy. La negación de la proposición a demostrar, ¿cuál es? Sería el par ordenado XY no pertenece a H o el par ordenado XZ no pertenece. No toca negar todo. ¿Estás segura? Tienes que trabajar la Claro, es que, negación de la implicación, verás. claro, hay que Tienes que negar todo. trabajar esto. Entonces me queda lo mismo, me queda el par ordenado XY pertenece a H y el par ordenado XZ pertenece a H y de ahí viene conjunción, la negación de Y diferente de Z. Bueno, la negación de Y igual a Z, que vendría siendo Pues, Y diferente de Z. Ajá. Es que me dijiste la negación de Y perdón, diferente de Z. Ajá. perdón. Dale, bien. Sí, le corregiste muy bien. Sí, nos recordamos esto, ¿no? Sí. Entonces, contextualizando, tendría par ordenado XY es elemento de H y par ordenado XZ es elemento de H. Y además, Y es distinto de Z. ¿Sí? Entonces yo debo encontrar, pues claramente, un caso en donde esto se evidencia, ¿no? ¿Sí? Y ahí estamos trabajando la idea del contraejemplo. ¿Sí? Esto es evidente aquí. 2, 4 y 2, 5. Entonces voy a ponerle, vamos a hacer aquí un poquito más despacio. Que quepa todo. Y voy a ponerle sea X igual a 2. Entonces, el par ordenado 2, ¿cómo era? 2,4 y 2,5.
2,4 es elemento de H, eso es cierto. El par ordenado 2,5 es elemento de H, también es cierto. Y también es cierto de que 4 es distinto de 5. ¿Sí o no? 2,4 es elemento de H, verdadero. 2,5 es elemento de H, verdadero. Esta conjunción sería verdadera. Y como 4 es distinto de 5, toda la proposición también sería verdadera, porque estamos trabajando con conjunción. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ponerle aquí luego, esta proposición que está aquí es verdadera. ¿Sí? Mi proposición es verdadera. Para x igual a 2. ¿Estamos? Por lo tanto, mi proposición original que era esta, es falsa. ¿Sí? ¿Por qué es falsa? Porque hay un caso, cuando x igual a 2, en donde esta implicación deja de ser siempre verdadera. ¿Sí? Entonces basta con que en un caso ya no sea cierto, ¿no es cierto? Para que sea falso. Justamente en x igual a 2. ¿Sí? Entonces si yo decía, bueno, esta implicación se cumple siempre, y te digo, no, a ver, pruébale con el 2. Con el 2 está viendo que es falso. ¿Sí? Entonces ya no puedo asegurar de que F3 se cumple siempre, sino que hay un caso en donde es falsa. Y basta con que hay un caso en donde es falsa para ya poder decir que, pues, en definitiva F3 no se cumple, ¿no? Misma forma de pensar que usamos en F2. Conclusión, bueno, que ya le había puesto aquí al comienzo mismo, H no es una función. ¿Estamos? Preguntas, chicas, chicos. Miren, la última. Esta es la más fácil. ¿Qué tienen que decir de la última? Que es falso. Porque 5 no pertenece a... Ya. Entonces, ¿qué puedes concluir? No puedo concluir que es falsa, porque un conjunto no es falso. ¿Cuál es la pregunta? Que el par ordenado 5, 12 no pertenece al producto cartesiano A por B. Ya. ¿Y eso por qué? Porque 5 no es un elemento de A. Muy bien. Como 5 no es un elemento de A, 5,12 no pertenece al producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Está faltando a F1. Y ya si falta 1, pues ya no es función, ¿no? K no es una función de A en B. Porque como 5 no pertenece a A, 5,12 no pertenece al producto cartesiano de A y B. ¿Sí? F1 no se cumple. Este conjunto K ni siquiera es una relación, ¿ya?
Ni siquiera es una relación entre los elementos de A y los elementos de B. ¿Sí? Porque 5 no forma parte de A. Tal vez es una relación entre elementos de un conjunto que contiene A. Tal vez, pero pues ese es otro rollo. ¿Sí? Y ahí queda. Aquí me faltó el entonces. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguna preguntita? Y ese también lo podemos demostrar por lógica, ¿verdad o no? Sí. Más que por eso, por la definición de producto cartesiano. Tú para hacer el producto cartesiano entre dos conjuntos, pues necesitas de que estar trabajando con los elementos del primer conjunto y los del segundo conjunto. Pero si 5 ni siquiera pertenece a A, o sea, no puedes armar el producto cartesiano entre esos dos. ¿Sí? Nunca tendrías nunca tendrías el par ordenado 5, 12. La lógica está ahí, ¿no? Y uso la definición. Definición de producto cartesiano. Bien. Y quiero hablarles de estos dos teoremas. En los ejercicios que acabamos de ver, ha estado implícita esta idea de estos dos teoremas. ¿Sí? O sea, nacen de la definición, ¿sí? De F2 y de F3. Entonces, en el texto le han puesto F3 super 0. Las podemos entender así. Dice, dadas las clases A y B, o sea, tengo dos conjuntos A y B. La función f de A en B, si tengo dos conjuntos y tengo una función de A en B, estas proposiciones son verdaderas. ¿Sí? O sea, ya está demostrado que es una función, ojo. Si ya está demostrado que es una función, yo ya tengo derecho de escribirle así. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en estas dos, ¿en estas? F ya pude escribirle F una función de A en B. G también escribí una función de A en B. Pero ni H ni K no tengo derecho de decirles función. Conjuntos nada más. ¿Sí? H es una relación, pero K ni siquiera es eso, ¿no? ¿Sí? No es una relación de los elementos de A con los elementos de B. Pero miren, entonces en el caso en que yo ya tengo una función de A en B, o sea, ya está probado F1, F2 y F3, estas dos proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Para cada X en A existe un Y en B, tal que Y es la imagen de X respecto de F. ¿Sí? Y la demostración es inmediata, porque F2, ¿sí? F2, ¿qué te dice? F2 te dice que para cada o para todo X en A existe un Y en B, tal que el par ordenado XY pertenece a F. ¿Sí? Eso dice F2. Pero hace un momento nosotros introdujimos que el par ordenado XY, elemento de F, es equivalente lógicamente a que Y es la imagen de X respecto de F. ¿Sí? Entonces, si sustituyendo, sustituyendo, pues nos quedaría, ¿no? Para todo X en A, existe un Y en B, tal que Y es igual a F de X. ¿Sí? Y es la imagen de X respecto de F. Demostrado la F2 super 0.
por sustitución, nada más. F3. F3 super 0 dice que si U es un elemento de A y B también, tales que U es igual a B, entonces F de U es igual a F de B. ¿Sí? Y esta de igual manera es inmediata a partir de la definición. ¿Sí? Y a partir de que Y es igual a F de X. O sea, Y es la imagen de X respecto de F. ¿Sí? Miren lo que dice F3. F3 dice que si el par ordenado X, Y pertenece a F y el par ordenado X, Z es elemento de F, entonces Y es igual a Z. Eso dice F3. ¿Ya? Entonces, como U es elemento de A y B también es elemento de A, y además U es igual a B, ¿sí? Tenemos que, acuérdense que ya sé que F es una función, ¿sí? Entonces yo tendría que el par ordenado U, F de U, que vendría siendo su imagen, es un elemento de F. Y el par ordenado B, F de B, ¿sí? Que vendría siendo su imagen, también es elemento de F. Entonces, por F3, necesariamente F de U debe ser igual a F de B. O sea, la imagen de U respecto de F va a ser igual a la imagen de B respecto de F. ¿Sí? Porque si yo tengo dos mismas componentes que son iguales, dos mismas primeras componentes, dos mismas preimágenes que son iguales, sus imágenes también deben ser iguales. ¿Sí? O sea, F de U igual a F de B. ¿Por qué? Porque U es igual a B. ¿Sí? Entonces podríamos verle como una contextualización de F3 al concepto de lo que es la imagen de una función. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen alguna preguntita. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para explicar lo siguiente. A ver, es muy probable que haya sucedido esto en el colegio o tal vez en videos que miren en YouTube o en libros inclusive, que ponen así. Voy a inventar. Sea f de x, no, ahí, sea la función f de x igual a 2x más 1. De acuerdo a cómo nosotros hemos definido la función, esto no estaría incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de x no es la función. F de x es la imagen de x respecto de f. ¿Ya? Para yo tener una función que necesito, yo necesito un conjunto de salida, que lo llamamos dominio, y un conjunto de llegada. ¿Sí? Yo necesito que el conjunto de salida, el dominio, tenga elementos y el conjunto de llegada también. ¿Sí? Y yo necesito conocer, pues, cómo van a ser los elementos de mi conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si me dicen esto está incorrecto, ¿sí? Está a medias. Yo podría corregirlo esto diciéndole si X es un elemento de los reales, por ejemplo, que vamos a ver después. ¿Cómo vamos a nosotros a
a nombrar a las funciones, ¿sí? Ya vimos que si demostramos f1, f2 y f3, yo tengo derecho a escribir f es una función de a en b, ¿sí? Pero yo puedo también describir qué forma tienen los elementos de a y qué forma van a tener los elementos de b, ¿sí? Como en la idea de la maquinita, ¿se acuerdan? Entonces, si yo digo que f es una función de a en b, voy a decir tal que, siendo x elemento de a, ¿sí? Sus imágenes tendrán la forma de 2x más 1, ¿sí? Esta va a ser la forma y como nosotros vamos a describir una función. Este es un ejemplo. Esto de aquí puede ir cambiando, esto puede ir cambiando, esto puede ir cambiando, esto puede ir cambiando, esto puede ir cambiando, ¿sí? Pero en su gran mayoría expresaremos así, como si fuera una plantillita. Y aquí vas cambiando, ¿no? G, reales, enteros, z, z menos raíz cuadrada de z sobre 2, qué sé yo. ¿Sí? Pero esta es la forma en cómo nosotros vamos a escribir una función. Entonces, ¿cómo serían sus partes, ¿no? Para poder identificarlas. Bueno, f el nombre de la función. A, dominio. B, el conjunto de llegada. Puedo ponerles otras letras también, ojo, eso no quita que pueda poner otras letras. X, la preimagen. Y 2x más 1 sería la imagen. A esta es la que le llamamos f de x igual. ¿Sí? Y esto que está aquí, a esto le vamos a llamar ley de asignación. O en algunos textos he visto que le llaman la regla de correspondencia. Correspondencia. ¿Sí? Eso va a ser como lo que nos van a presentar en una función. ¿Sí? ¿Qué es lo que siempre te deben dar en una función? El dominio. ¿Sí? Y la regla de correspondencia. ¿Ya? Aunque a veces ni tanto eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas que hicimos de ejemplos, nunca me dieron la regla de correspondencia. Yo podría haber sacado una regla de correspondencia en estos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, en el primero que hicimos, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. ¿Cuál sería una regla de correspondencia, muchachos? Imagínense. Si en la maquinita introduzco 1 y sale 2. Introduzco 2 y sale 4. Introduzco 3 y sale 6. Introduzco 4 y sale 8. ¿Qué forma tienen tus imágenes? Sería 2x. Muy bien. Si las primeras componentes las llamo x, las imágenes tendrían la forma de 2 por x, el doble. En la otra, ¿cuál sería la imagen? Introduzco 1, sale 8, 2 sale 8, 3 sale 8, 4 sale 8. ¿Cuál sería, muchachos? Ya está escrito ahí. 8. 8. ¿Sí? La imagen va a ser siempre 8. ¿Sí? De las dos últimas, pues no puedo decir nada, ¿no? Porque no son funciones. ¿Sí?
Aquí no le voy a poner 2x más 1, vamos a ponerle de manera genérica f de x, ¿ya? ¿Sí? O y mejor. Y. Donde y sabemos que es la imagen de x respecto de f. ¿Sí? Solo para reforzar este concepto. Luego entro a la primera función que vamos a ver. Voy a inventarme ahorita una función, ¿sí? Voy a decir sea la función g que va de menos infinito a 1 cerrado a los reales, que tomará un x en este intervalo de menos infinito a 1 cerrado y me devolverá x más 2, ¿sí? Entonces repito, sea g una función, ya sé que es una función de menos infinito a 1, cerrado en 1, a los reales, tomo un x en este conjunto de menos infinito a 1 cerrado, o sea, un x menor o igual que 1, y su imagen será x más 2. ¿Sí? Entonces, te hago las siguientes preguntas. ¿Cuál será la imagen de 0 respecto de g? Dos. Muy bien. G de 0 sería 0 más 2. O sea, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nota que 0 sí pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Si ahora dijese G de 1, por ejemplo. ¿De qué sería igual G de 1? 3. 3. Muy bien. 1 más 2 es igual a 3. Porque 1 pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Y G de menos 1 sería 1 más menos... perdón. Menos 1. Estoy confundiéndome aquí. Menos 1 más 2. Que esto sería 1. Porque menos 1 es un elemento de menos infinito a 1. ¿Qué piensan de G de 2? Ya no está en el dominio, por tanto no existe. Yo no tengo el derecho de escribir G de 2. Sí. Voy a poner en color rojo, bueno, naranja. Sí. No tengo el derecho de escribirlo. Lo escribo para no tener el derecho de escribirlo, ya sea para quedar claro en eso. O sea, yo no puedo decir G de 2, muchachos. ¿Ya? No podría decir G de 2. Porque 2 no pertenece al dominio de mi función. O sea, no podría encontrar la imagen de 2 respecto de G. Es como en el ejercicio de acá. ¿Sí? El 5,12. 5 ni siquiera pertenece a A. O sea, ¿cómo puedo hablar de eso? Misma cosa acá. El 2 ni siquiera forma parte del dominio de mi función. Entonces no obtendría, o sea, no tengo derecho a encontrar su imagen. No puedo. No debo. ¿Sí? Entonces cuidado con decir G de 2 es igual a 4. No. Si tal vez el dominio de G, en vez de ser de menos infinito a 1, era de 1 más infinito, o era los reales, etc. Ahí sí. Pero eso es otro caso. Eso es otra función. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. En las siguientes funciones que van a ir apareciendo, voy a irles presentando casos y ahí se refuerza la idea de función. ¿Sí?
No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué dependerán las imágenes de X respecto de F? Pues de X. De ahí su nombre, ¿no? Variable dependiente, variable independiente. La imagen depende de la preimagen. A ver, funciones hay cualquier cantidad, ¿sí? Entonces, como yo puedo hablar de funciones reales, que es lo que vamos a ver después, también puedo hablar de funciones en un sentido más general, ¿no? Por ejemplo, una función. Podríamos armar una función con cada uno de ustedes y las dosis de las vacunas, por ejemplo, ¿sí? Porque a cada uno de ustedes le correspondrá un tipo de dosis de vacunas, ¿sí? Tal vez a alguno de ustedes le correspondió la Sinovac, tal vez a otro la CanSino, tal vez a otra la Pfizer, tal vez a otro la AstraZeneca, ¿ya? Estaríamos incurriendo en algún error si a alguien le ponen primero la AstraZeneca y luego la Sinovac, ¿sí? O a alguien le ponen la CanSino, que es una sola dosis, y luego le quieren poner la Sinovac, o se va y se hace poner la Sinovac. Estaríamos incurriendo en un error. ¿Sí ven? Entonces, funciones no es que solamente hay con numeritos, ¿no? Sino puede armar, ya vamos a ver después funciones que se llaman funciones biyectivas, donde se ve claramente, por ejemplo, cada uno de los ecuatorianos y su número de cédula, o los autos con las placas, etc. La primera función que voy a mostrarles es la función identidad en A. Y con esto acabo la clase por hoy. La función identidad en A se la define de esta manera. Miren, dice, dado el conjunto A, el conjunto I sub A, que está formado por los pares ordenados X, Y, tales que X es elemento de A y Y es igual a X, es una función de A en A. ¿Sí? A esta función la llamamos función identidad en A y la representamos de esta manera. Miren, I sub A es una función que va de A hasta A, que toma un X en A y me devuelve el mismo X en A. Entendamos lo que hace la función identidad, ¿sí? Nota que I sub A es un conjunto de pares ordenados X, Y, ¿ya? En donde X es un elemento de A. Y además Y es igual a X. Y aquí yo aplico un teorema de la igualdad, no sé si recuerdan. Si X es elemento de A y Y es igual a X, por lo tanto Y también es elemento de A, ¿sí? Por eso esta es una función de A en A, ¿sí? Porque tanto X como Y, ambos son elementos de A. Entonces por eso le llamamos función de A en A. Ahora bien, la imagen de X respecto a la función identidad es ella misma, ¿sí? O sea, yo puedo describir aquí, vamos a escribirle, que se está cumpliendo, que si yo tengo el par ordenado X, X, esto pertenece a la identidad en A. Vamos a ponerle aquí primero esto. Si X es un elemento de A, el par ordenado X, X pertenece a la identidad de A. Lo cual es equivalente lógicamente a que X es la imagen de X respecto a la identidad de A. ¿Sí? Como que te estuvieras viendo en un espejo. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, si M es elemento de A, entonces el par ordenado MM pertenece a la identidad en A. ¿Sí? Y esto es equivalente a que M sea la imagen de M respecto a la identidad en A. ¿Sí? Tú dirás, ¿por qué esto, Inge? Porque acuérdate qué significa que un conjunto pertenezca a, o más bien que un elemento pertenezca a un conjunto, en este caso que un par ordenado pertenezca a la identidad en A. Significa que cumple con la proposición de ese conjunto. Mira lo que es la identidad en A. Es el par ordenado tal que X pertenece a A y es igual a X.
¿Sí? Esto es para X en A, ¿no? Ahora, yo digo que MM pertenece a la identidad en A. ¿Por qué? Porque M pertenece a A. Y además M es igual a M. ¿Sí? Entonces, por esa razón, puedo yo decir esto. Les pongo otro ejemplo, mire. Y ese ya necesita que ustedes empiecen a desarrollar. Si yo digo que alfa pertenece a A, ¿sí? Puedo decir que el par ordenado alfa, alfa pertenece a la identidad en A. ¿Y a qué sería esto equivalente lógicamente, muchachos? Fíjense en los anteriores. Alfa es igual a I de A en A. Acuérdate cómo se lee. Ah, ya. Acá está cómo se lee, mira. Vámonos acá arriba. Es alfa es la imagen de alfa respecto de I. Y sub A. Este faltó. Alfa es la imagen de alfa respecto de I sub A. Muy bien. Excelente. Alfa es la imagen de alfa respecto a I sub A. ¿Por qué? Porque alfa, alfa pertenece a I sub A, ese par ordenado. Les pongo otro ejemplo. Déjenme verle. Aquí tengo un ejemplito. ¿Dónde estás? Bueno, a ver este. La imagen de W ya, respecto a I sub A, ¿a qué sería igual? A W. ¿Segura? Sí, está bien. Par ordenado de W no es. O sea, sería igual al par ordenado de W que pertenece a la imagen de A. Sí. No. W. Creo que sí. No. A ver. ¿Qué es de W? Aquí está faltando algo, muchachos. Miren, la imagen de W respecto a la identidad en A es W, pero siempre y cuando W sea elemento de A. ¿Sí? Si yo no sé esto, yo no tendría derecho a escribir lo que está acá. ¿Sí ven? Ya, y después lo que me dijeron, ¿no? O sea, luego esto es equivalente, no igual. Equivalente lógicamente a esto. ¿Sí? Pero si yo no sé que W pertenece a, otra vez, yo no tengo derecho a escribir la imagen de W respecto a la identidad, ¿ya? ¿Sí? Le voy a escribir aquí igual en color naranja. Si W no pertenece a, entonces no puedo hablar, vamos a ponerle aquí, no puedo hablar de la imagen de W respecto
a la identidad, a la función identidad en A. ¿Sí? Y suba. ¿Sí? Función. Entonces, mucho cuidado. Un último ejemplo. Y con esto acabo. Si P pertenece a B, entonces, basándonos en la función identidad, ¿qué podría concluir, muchachos? El par ordenado PP pertenece a I sub B. Muy Y bien. eso es equivalente lógicamente a que P es la imagen de P respecto de I sub B. Excelente. Muy bien. Te pondría una estrellita ahí en la frente. Súper bien. Sí, si P es elemento de B, entonces el par ordenado P, P es elemento de la identidad de B, lo que es equivalente lógicamente a que P es la imagen de P respecto a la identidad de B. Muchachos, la función identidad en un conjunto, sea A, sea B, sea los reales positivos, van a ser todos los pares ordenados de esta forma, ¿no? A, B, B, C, C, M, M, 1, 1, 2, 2, 5, 5, etc. ¿Sí? Luego, cuando ya veamos funciones reales, su gráfica es una línea recta. ¿Sí? Entonces aquí tengo X, por acá también tendré X. Si por aquí tengo 10, por acá también tendré el 10. ¿Sí? Pero eso lo veremos después. Bueno, ahí quedamos por hoy. La clase de mañana veremos más tipos de funciones y entraremos a lo que se llama el análisis del recorrido de una función. ¿Sí? Si pueden venir leyendo el material que está en las aulas virtuales, pues les serviría de mucho. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Inge. Gracias. Gracias, Enrique.